A Nuestra Señora de Guadalupe, de la familia Molina Vargas, por el cumpleaños de María de Lourdes Díaz Barriga, por 50 años de vida de Gabriela Fernanda Moya, por Alfredo Cruz Plaza en su santo, papá del padre Alfredo, por 99 años de María Elena Torres Peñuelas, por la salud de Jacqueline Cruz Mendoza, Amparo Pérez, Beatriz Couto, Beatriz Alegría, María Eugenia Dalila Cuadros. Por nuestros hermanos difuntos, María Elena Arriaga, Nieves Cabero, María Ávila Granados, Guillermina Castillo Ortiz, Laura Rosado Rojas, David García Tejero, Adrián Lobato, Christopher Ponce de León, César Augusto Ortiz, Luis Felipe Mora, Miguel Acuña Álvarez. En el novenario de José Alfredo de la Luz Antonio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del primer libro de Samuel. En aquellos días se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Ramá a ver a Samuel y le dijeron: Mira, tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Danos pues un rey para que nos gobierne, como sucede en todos los pueblos. A Samuel le disgustó que le hubieran pedido un rey que los gobernara. Entonces Samuel invocó al Señor y éste le respondió: Dale al pueblo lo que pide, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, porque no me quieren por rey. Samuel comunicó al pueblo que le había pedido un rey las palabras del Señor y dijo: Vean cómo los tratará el rey que reine sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los hará servir en carros y en la caballería de él, y los hará correr delante de su propio carro. A algunos
De ellos los pondrá al frente de 1000 soldados, y a otros de 50. A otros los obligará a labrar a cosechar sus tierras. A otros los hará fabricar armas para la guerra y aparejos para sus carros. Tomará también a las hijas de ustedes como perfumistas, cocineras y reposteras. Les quitará a ustedes sus mejores campos, viñas y olivares, y se los dará a sus ministros. Exigirá el diezmo de lo que produzcan los sembrados y viñas de ustedes, y se los dará a sus ministros y a sus criados. Tomará a los criados y criadas de ustedes, sus mejores bueyes y asnos, y los empleará en los trabajos de él. Les exigirá el diezmo de sus rebaños, y ustedes mismos se convertirán en sus esclavos. Aquel día clamarán al Señor contra el rey que ustedes mismos elijan, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, se negó a escuchar las advertencias de Samuel y gritó: «No importa, queremos tener un rey y ser también nosotros como las demás naciones. Nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros en nuestros combates». Samuel oyó las palabras del pueblo y se las repitió al Señor. Y el Señor le dijo: «Hazles caso y que los gobierne un rey». Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar La la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas, y al que llena de orgullo tu justicia. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Feliz porque eres tú su honor y fuerza, y exalta su favor, tu favor nuestro poder. Feliz porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel es nuestro Rey. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te quedan perdonados». Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar:
¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaba pensando, les dijo, ¿por qué piensan así? Que es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos. Todos se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Cafarnaúm es una ciudad donde están conociendo a Dios. El Evangelio de Marcos cambia de destinatarios atravesando el lago de Galilea. Una parte es de los judíos, otra de los samaritanos. La casa significa el lugar donde se comparte la vida, la intimidad. Y solamente uno puede estar con alguien en intimidad cuando hay confianza. Y la confianza viene de la fe. Por eso está la gente adentro. Son los que simpatizan con Jesús. No están ahí por el milagro, porque el Evangelio dice que está predicando, está enseñando. Luego, la fe es la adhesión a Jesucristo, la adhesión a una persona, no a una cosa, no a un objeto, a una persona. Y la adhesión a una persona, pues incluye creerle y creer en Él, que son los dos aspectos de la fe. Creer en Él y creerle a Él. Por eso, aquí está al que debemos de creer y quien le cree. Si no tienes fe, no sucede nada en tu vida, ni conversión, ni sanación, como lo vemos hoy en el Evangelio. Entonces, tú tienes una fe que Dios infundió el día de tu bautismo y que tú debes de hacer crecer. Y solo creces en la medida en que tengas una vida sacramental asidua, como les he dicho, porque recibes a Jesús mismo. El que sana al paralítico es el que viene aquí para estar contigo. Por eso cuando decimos el cuerpo de Cristo, tú dices, así lo creo, amén, así es. Debe de ser fuerte y debe de ser tu fe tan clara que se convierta en certeza. Yo sé que tú puedes. Luego, en el que tú crees, utiliza un título mesiánico, Jesucristo, nuestro Señor, cuando viene esta discusión de que solamente Dios perdona los pecados, porque en aquel tiempo eran dos acciones que se atribuían a Dios. La primera confesión de Dios en la revelación al pueblo de Israel es creador. Y el segundo concepto es el que perdona los pecados. Y había ritos para perdonar los pecados, como el Yom Kippur, donde el pueblo una vez al año ponían todos sus pecados escritos en un papel, bueno, en un papiro, y luego lo ponían sobre un chivo que lo soltaban hacia el desierto, hacia ese demonio. Por eso se llama expiar los pecados. Y de esa manera la gente ya se considera perdonada. Entonces, cuando Jesús dice que perdona los pecados, se está manifestando como Dios. Y tiene que ver este título mesiánico, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un título mesiánico que aparece en el profeta Daniel, y en el capítulo 7 nos habla de que vio a un Hijo del Hombre lleno de gloria,
que se sentó para juzgar a todos los pueblos. Jesús entonces está hablando de que Él es el juez, de que Él es el dador de todos los dones, de todas las bendiciones, incluido el perdón de tus pecados. Así que, ¿de dónde viene la fe de los que llevan al paralítico? Pues precisamente el conocimiento de la Escritura, para que vean que el Hijo del Hombre, y se empezó a utilizar desde Daniel, ¿no? Para resaltar la humanidad de Cristo, que es Dios. De tal manera que nuestro Señor es el sujeto a quien nosotros le creemos, la persona a la que le creemos, en quien confiamos, en quien esperamos y a quien amamos. Porque es Dios, es tu creador, es tu hacedor, es el que te perdona los pecados. Porque el pecado es una ofensa al amor de Dios, es un rechazo a la salvación. El pecado es lo que estorba entre el crecimiento, entre la amistad tuya con Dios. Si tú estás en pecado mortal, rompes la amistad con Dios, no te interesa lo que Dios te ofrece. Por eso la bendición va en función de la alianza. Si no cumples la alianza, si no cumples los mandamientos, eres maldito. Si cumples los mandamientos, eres bendito. ¿Por qué? Porque estás unido al que todo bendice. En la misa decimos que sigue bendiciendo todas las cosas, creándolas y bendiciéndolas. Por lo tanto, ¿a quién se dirige nuestra fe? A Jesús. No solamente creer en Él, sino creerle a Él. Porque todos los protestantes dicen la fe viene de creer en Cristo. No solamente de creer en Cristo. Porque Cristo te dijo, toma y come, toma y bebe, y no tienes Eucaristía, no tienes misa. Y entonces, cuando tú dices que crees en Cristo, pero no le crees a Cristo y no comulgas, pues entonces, ¿cómo vas a estar bendecido por Dios? ¿Ayudado por Dios? ¿Socorrido por Dios? Así es que hay un compromiso, es una alianza entre tú y Dios. Dios es fiel, tú también debes de serlo. Jesucristo nos dijo lo que necesitábamos, denles ustedes de comer, ¿no? Para que no desfallezcan en el camino. Claro, si tú sales con esa fe fiducial, ¿no? De que yo creo en Cristo y todo eso, pero no le crees a Cristo, entonces te falta la fe confesional, la que tú declaras el domingo, creo en Dios Padre Todopoderoso, que se llama fe objetiva, ¿no? Y tu fe se llama fe subjetiva. Entonces, la distancia que tú tengas al asumir todas las verdades reveladas por Dios es precisamente lo que te va a impedir unirte a Él y vivir como Él te manda que vivas. Tu fe. Si tú dices voy a misa cuando me nace, o porque me voy a confesar con un hombre igual de pecador que yo, pues entonces tú estás rechazando a Cristo y caes en esa postura de que solo por la fe me salvo, ¿no? Aunque sea un ladrón, aunque sea una persona mala, aunque sea un mentiroso, pues Cristo me perdona. Pues sí, pero no vas a confesar tus pecados. ¿Dónde dice que hay que confesarse los pecados? La parábola del hijo pródigo, ahí se cuentan todos los actos del penitente. El reconocimiento del pecado, el dolor por el pecado, la contrición, la confesión. Iré y le diré a mi Padre que he pecado contra el cielo y contra ti. Y luego la satisfacción, que son los actos del penitente. Entonces Dios te manda a estar reconciliado con Él. El pecado mortal rompe la amistad con Dios. Por lo tanto, si estás en pecado mortal y comulgas, cometes sacrilegio, aparte del pecado que ya tienes.
Y entonces tú dices, pues Dios es tan misericordioso que me va a perdonar. Pues no, porque Dios no va a hacer lo que a ti te toca hacer. Eso se llama un pecado contra la caridad. Es el rechazo al amor divino. ¿Que eres casado? ¿Tienes que ser fiel? Pues entonces tienes que ser fiel. Cometes adulterio y vives en adulterio y dices, pues Dios es tan bueno que me va a perdonar. Pues si no estás arrepentido, si no te has convertido. Entonces la gente que piensa que puede salvarse sin conversión o llegar a la gloria sin mérito, son pecados contra la fe, esperanza y caridad. Pero en este caso no se ve ninguna de estas actitudes de las personas que llevan al paralítico, porque el paralítico es el prototipo de la persona que no puede por sí mismo hacer las cosas y que necesita de otros. Y esos que descubren en Jesús a Dios, pues lo acercan. ¿Y qué quería el paralítico? No dice la palabra de Dios, pero Dios sabe lo que tú necesitas. Yo te digo que tus pecados te son perdonados. Y todos podrían decir, pues si no vino a que le perdonaran los pecados, sino para que lo levantaras y caminara otra vez. ¿Qué es lo que sucede con los que buscan la sanación, no? Sin conversión, sin esfuerzo personal, sin dejar los vicios, sin dejar los pecados, pues ¿cuándo vas a sanar? Tu corazón siempre va a estar abierto, supurando pus y la hediondez que viene de la vida pecaminosa y de la insistencia en pecar y pecar y pecar y mantenerte en el pecado. Entonces, ¿por qué Jesús empieza por perdonar el pecado? No porque esté paralítico porque pecó, no, sino porque Jesús sabe que nosotros conocían que era el pecado, pero no tenían la fuerza para remediarlo, para prevenirlo. Por los mandamientos, dice San Pablo, conocimos qué son los pecados, por la ley de Moisés. Pero por la gracia hemos sido salvados. Porque la gracia es lo que necesitas para prevenir el pecado o para remediar el pecado. Cuando tú tienes pecados mortales y te dicen, Dios Padre misericordioso que reconcilió el mundo con la muerte y resurrección de su Hijo, envió el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda el perdón y la paz. Yo te absuelvo tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reintegra tu vida a Dios, vuelves a estar en amistad con Dios y vuelves a recibir todas las bendiciones, gracias y dones que tiene preparados para ti, pero Dios no va a hacer nada que tú no quieras que haga en ti. Por eso les decía que la fe es a una persona y es una adhesión a Cristo, es una unión a Cristo. Por eso les hago la distinción de la fe objetiva de la fe subjetiva. Tú puedes tener una fe subjetiva, ¿no?, que está muy lejos de la fe revelada por Cristo. Una persona que le dolía mucho el estómago y se pone una imagen de San Martín de Porres para que la imagen le quite el dolor de estómago, pues es una fe infantil. Luego ya me dice, oiga, ¿me lo puede restaurar? Pues ya lo llevo sin cabeza, ¿no? ¿Y por qué está descabezado? Es que no me quitó el dolor. Pues tú ya has tomado una medicina. Esa es una fe insuficiente, infantil y de pensamiento mágico que no pertenece a la revelación cristiana. Es la fe en Jesús. O como luego te dicen, ahora que estuvieron vendiendo sus borregos, los idólatras para la prosperidad o poniéndose sus ropas interiores de colores para prosperidad, para dinero, hasta pusieron verde para que tengas para la gasolina, la pura idolatría. ¿No crees que un trapo te pueda dar lo que Dios te puede y solamente Él puede dar? Esa es una fe mágica. No tengo suerte en el amor, entonces me pongo esto rojo y van a caer así.
Pues sí, pero del olor que despides porque ni te bañas, ni te cuidas y estás medio desfigurada. Entonces, ¿cómo quieres tener amores? Pues si los espantas con tu aspecto, ¿no? Si te bañas, si te arreglas, a lo mejor. Pero eso no va a ser producto del trapo que te pusiste, sino del cuidado que te debes a ti misma. Pero el pensamiento mágico a veces lo utilizan como un acto de fe. Que no le cayó agua a mi borreguito, ¿no? Un borreguito de plástico, ¿cómo te vas a ser millonario? Pues si no trabajas, eres un holgazán, pues no vas a ser nunca vas a tener dinero. Como le decía, mi mamá me regaló un borreguito, ¿y por qué no te regala dinero? ¿Y por qué te dio ese ídolo? Para que me vaya bien y tenga dinero. Bueno, si tu mamá se preocupara por ti, no te daría un ídolo, sino te daría dinero. Si es tan preocupada está por ti, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que una cosa de plástico? No, es que yo lo llevé a bendecir con fe, por eso voy a tener prosperidad. Te vas a ir al infierno por idólatra, porque es un pecado contra el primer mandamiento. Entonces, ¿esa es fe? No, no es fe. Eso es superstición y es un pecado al primer mandamiento, es un acto de irreligión. ¿Te separa de Dios? Y le pregunto a una señora, oiga, ¿qué tiene que ver el borrego con el dinero? Es que el borrego tiene lana. ¿Y la lana qué tiene que ver? Pues también le dicen mosca, también le dicen excremento. Entonces vean nada más la ignorancia. Le digo, pues pobres de los que viven en Alaska, porque ahí no hay borregos, ¿no? Sin embargo, ellos, las petroleras, les dan un cheque a cada habitante de Alaska, un cheque, sin necesidad de tu idolatría de borrego. Pero yo les digo, eso se llama una fe subjetiva infantil de pensamiento mágico. ¿Qué tienes que hacer tú? Creer en Jesús, pedirle a Jesús, por eso la divina providencia. Tu trabajo, tu diligencia, tu puntualidad, tu manera de administrar las cosas es lo que te da la prosperidad material y espiritual. Con el dinero tan lleno de injusticias, gánate amigos que te reciban en el cielo, dice Jesús. No puedes servir a dos amos, no puedes servir a Dios y al dinero. Pues es bien claro lo que dice Jesús. Y entonces a todos se les olvida lo que dice Jesús y todos quieren tener dinero porque creen que eso es la felicidad. Entonces, ¿dónde está tu fe? En cosas y no en Jesús. Por eso tú tienes que tener una fe suficiente que se convierta para ti en certeza. Aquí está, Señor, en ti confío, en ti encomiendo mis causas, a ti dirijo mis súplicas. Eso es lo que sucede cuando practicamos los exorcismos. La fe en Jesús no es uno, tanto del poseso como uno que está sustrayendo a esa persona de la acción de Satanás. ¿Se necesita fe? Sí. Pues si no es uno, ni la lengua, ni los ritos, ni la materia que usamos, que son símbolos del poder divino. Es la fe de la persona. ¿Qué tengo que hacer para que no regrese? ¿Qué tengo que hacer para protegerme? Me pongo una de San Benito, me pongo un escapulario. ¿Tu fe? ¿No crees? O Padre, ¿cuándo me voy a liberar? ¿O cuándo me voy a sanar? ¿No crees? Jesús dice, pide como si ya recibiera lo que estás pidiendo. Entonces te falta fe. Entonces la fe previene el mal, la fe remedia el mal, el físico, el demoníaco, el moral. La fe. Y ahorita estás ejerciendo tu fe, tu esperanza y tu caridad. Y si recibes a Jesús con fe, crecerá hoy las virtudes teologales y te llevarán a la unión con Dios, a la participación cada vez más de su vida. Y entonces eso es lo que estos hermanos, los cuatro, ven, que es el símbolo de todos ayudando al que no tiene fe, o al que le falta fe, o al que no tiene fe suficiente. Y con el milagro Jesús suscita más fe.
Es increíble lo que hace Jesús. Desde lo que sabemos nos empieza a enseñar. A nadie regaña, le dice esto y esto. No, a ver, ustedes quieren que yo sane al paralítico. Y quieren porque saben que yo lo puedo hacer. Pues bien, también te puedo perdonar los pecados. Porque yo he venido a buscarte a ti. Porque yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque yo he reconstruido la alianza entre mi Padre y tú. Porque tú vas a ser templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te irá modelando a ejemplo o a imagen mía. Por eso San Pablo dice hasta llegar a la estatura del hombre perfecto, hasta tener los sentimientos de Cristo. Eso es lo que se llama dinamismo de la vida espiritual o vida teologal. Y ya después vemos cómo Jesucristo se manifiesta como Dios. Este es un blasfemo. ¿Quién puede perdonar los pecados? Solo Dios. Y si Jesús dijo, ¿qué es más fácil hacer? Decir, toma tu camilla, levántate y vete a tu casa. O decir, tus pecados te son perdonados. Pues nada más decir, ¿no? Tus pecados te son perdonados. Pues para que vean que tengo el poder de perdonar los pecados, yo te digo a ti, levántate. Y se levantó. Entonces Jesucristo está demostrándoles a ellos el fundamento de su fe, la unión a Él, creer en Él y creerle a Él. Y entonces el paralítico sanó. ¿Y qué tiene que ver, queridos hermanos, el pecado con la postración? Pues precisamente es el símbolo de que uno se postra, no viene a misa, no se confiesa, no practica una vida sacramental, no tiene devociones y cree que todo va a ser por acto de magia. No, sin Dios no puedes hacer nada. El 1 de enero viene más gente que el 25 de diciembre y dicen, es que voy a empezar bien el año, pero ya no se vuelvan a parar a misa. Es un acto de magia. Eso es empezar bien el año. Todos los domingos y fiestas de guardar tienes que venir a unirte con tu Señor para que aprendas de Él y para que seas como Él. Porque la fe tiene ese poder transformador. Transformó al paralítico y su vida, porque tiene amor a nosotros y está dispuesto a ayudarnos en nuestras necesidades. ¿Quieres sanar? ¿Quieres liberarte? Conviértete y cree. Si no crees, cuando nosotros estamos interrogando, por ejemplo, un poseso, renuncias a Satanás, renuncias a todas sus obras, renuncias a todas sus seducciones. No. ¿Crees en Dios? Ni modo. No se puede hacer nada, porque el otro no quiere hacer nada. Sin embargo, si dicen sí, aunque no lo deje hablar, y diga sí renuncio, empieza el poder de Dios a su disposición. Nosotros vemos el poder maravilloso de Jesús precisamente en este sacramental. ¿No confiesas que Dios está en todas partes, que todo lo sabe y que todo lo puede? Esa es la fe. Por eso cree, no dudes. Por muy difícil que veas las situaciones, por muy enfermo que te sientas, por muy triste, por muy abandonado que tengas en tu experiencia la sensación, Dios nunca se separa de ti. Dios siempre está contigo. Tú eres templo de su Espíritu. Y Jesucristo siempre está ahí para atenderte. Solo necesitas que le digas, Señor, sáname, Señor, sálvame. Y Jesús nos ama tanto que hace en ti lo que Él sabe hacer, solamente el bien. La carta a los Hebreos dice que Jesús todo lo hizo bien y siempre hizo el bien. Pues ese es el programa de vida del cristiano. Entonces Dios se manifiesta a través del perdón para volver a la alianza, a la amistad, a este intercambio de dones, nuestra alabanza, nuestra adoración, su bendición y la gracia.
porque tú estás llamado a algo más grande que estar postrado sin actuar para tu salvación. Así es que pidamos a Jesús nuestro Señor que nos sane si nuestra fe no es suficiente, si nuestra fe es infantil o si tenemos un pensamiento mágico que nos hace separarnos de Él y rechazar la oferta de amor que Él te hace. Jesús es Dios y Jesús tiene todo el poder y tiene el poder de perdonarte el pecado y de vivir precisamente victoria tras victoria venciendo tentaciones y pruebas. Entonces la fe es unión a Cristo, creer en Cristo y creerle a Cristo. Que nos ama y pidámosle con fe diciendo: escúchanos, Señor, por el Papa y los obispos para que guíen fielmente a la Iglesia. Oremos por la Iglesia para que ilumine al mundo con la luz del Evangelio, por nosotros para que crezcamos en la fe, la esperanza y la caridad, por las intenciones de esta Santa Eucaristía, por las benditas ánimas del purgatorio, por nuestros hermanos que sufren fuertes tentaciones, opresiones o vejaciones, por nuestros hermanos que viven atormentados por los espíritus del mal, por los que viven desesperados, llenos de ansiedad, sin ejercer la fe y la esperanza, para que regresen a amar a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso, escucha las súplicas que tu pueblo te dirige a ti, que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden sentar. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrenda de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Sacrificio mío y suyo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre. Él que vive y reina, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo,
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y todos los pastores que cuidan, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, sean la paz. La paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Es el pecado del Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. es Jesús. Que nos perdona los pecados y sana nuestros corazones. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa. Por una palabra tuya bastará para sanar mi alma.
Ya no pertenezco al mundo, ni pertenezco al malvado. Tú, Jesús, me has salvado y vivo por tu resurrección. Pagaste con tu sangre preciosa, vertiendo hasta la última gota, sangre y agua de tu costado. En la cruz has derramado. Pagaste con tu sangre preciosa, vertiendo hasta la última gota, sangre y agua de tu costado. En la cruz has derramado. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas no permitas del enemigo malo en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti, para que con tus ángeles y tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida celestiales, te pedimos, Dios Todopoderoso, que defiendas del temor del enemigo a quienes has redimido con la preciosa sangre de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Que Dios los haga santos, pueden ir en paz. Vamos a orar por las vocaciones.